que eso llegaba munición y usted cargaba 1000, 2000 cartuchos. Entonces sacar una montadita de 50, 100, decirle muchachos tome eso. Desde la cárcel, un soldado quien espera su condena acepta la culpa de haber robado pistolas, fusiles y granadas para vendérselas a la guerrilla colombiana y también a los miembros de las autodefensas. Hoy, con arrepentimiento, acepta no solo el delito, sino el peligro en que puso sus compañeros en el campo de batalla. Esta es una historia de Valentina Estupiñán. Que eso llegaba munición y usted cargaba 1000, 2000 cartuchos. Entonces sacar una montadita de 50, 100, decirle muchachos tome eso. Y ellos en recompensa de eso, no quedarse, no decir gracias, sino que tome esto. Eso daña el corazón, daña la mente y ya usted entra a otro estado, que es el estado de poder, del que manda. Ganarse como soldado en este país oscila en 1.500.000 a 2 millones de pesos mensuales, unos 324 a 435 dólares. Y vendiendo armamento está ganando de 7 a 9 millones de pesos al día, unos 1.525 a 1.961 dólares. Es el caso de este ex militar. Y cumplí mi sueño de estar allá en las filas del ejército. Habla Piso desde la cárcel La Picota de Bogotá. Fue soldado profesional, pero también donde se ha convertido en uno de los ladrones de armas de la institución. Cuando fueron a pasar revista faltaban 40 granadas de mano, de 40, para reforzar esas fuerzas, para erradicar el enemigo, diciéndolo así. Crearon los famosos paramilitares, que fueron los que se empezaron a vincular con la fuerza, a mezclarse dentro de la fuerza. Entonces cuando uno mira que estos muchachos están trabajando con uno, que andan con uno, que están sufriendo lo mismo que uno, pero que en un momento dado usted los ve combatir y se quedan sin munición, tienen muchachos muertos allá y un enemigo numeroso atacando a esa gente, da pesar. Entonces uno saca la munición, tome muchachos, vea, mire, y eso se convirtió en un problema enorme. Primero lo hizo vendiendo a las autodefensas, luego a la guerrilla y ni más ni menos al fallecido excomandante de la FARC, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Llega uno de ustedes, Se convirtió en un gran proveedor de armas. Vendía fusil 5.56, ametralladora 7.62 tipo comando, granadas de 60 para mortero y radios de comunicación. A raíz de todas esas cosas me tienen acá, Por una equivocación, o sea, quería ser honesto, pero estábamos en medio de un fuego que por más honesto que usted fuese, siempre hay una debilidad sentimental, porque somos personas humanas que estamos en medio de una guerra. Su arrepentimiento aflora cada vez que viene a su recuerdo su mamá y su familia, donde viven en el Huila, departamento donde nació Ernesto, que está purgando condena de 8 años. Recuerdo muchas cosas bonitas. La infancia de él fue muy bonita y pues a la vez muy triste porque él se fue muy pequeño de la casa. Desde muy niño ya empecé a colaborarle allá con las cositas del campo, con lo que podía. Y me fui creciendo en ese ámbito de trabajar, entonces poco estudié solamente hasta el tercero de primaria. Paradójicamente, este exmilitar no cayó por este delito, sino por una riña en un establecimiento público por intento de homicidio. Voy para Florencia. En Florencia me voy a tomar, me voy a echarme unas cervezas y por allá tengo un problema. Y como tengo una arma de dotación, entonces la utilizo contra esa persona, no ocasionándole la muerte, sino le pegué unos tiros y eso, él quedó vivo. El inicio de esta historia se da en el cantón de Larán de Caquetá, donde Ernesto preparó para combatir a los grupos paramilitares, a los cuales terminó vendiéndole armas tanto a las autodefensas como a la guerrilla. Para nosotros es duro. Para mi mamá, pero pues él ha callado muchas cosas y quizás por no
por no incomodar a nadie de la familia. Ernesto Piso lleva viviendo aquí 52 meses en el patio quinto de la cárcel La Picota de Bogotá. Y el primer día en la cárcel de sentir esa desolación, como cuando usted está en un paraíso y de un momento a otro está en la oscuridad donde usted no sabe, donde no hay nada de qué echar mano. No hay cobija, hay una colchoneta, no hay agua. Compartíamos celda 4 personas con diferente modo de pensar y diferente modo de actuar. Y lo más difícil, convivir con las personas. Tener que adaptarse a algo que usted no quiere, que usted no acepta por nada en el mundo. Tener que estar ahí, a la fuerza. Difícil. Las comidas. El poder tomar decisiones, el poder ir a alguna parte, el de estar triste y poder ir para algún lado. Pero acá no se puede hacer eso. Acá toca aguantarse. Su proceso jurídico está así por el intento de homicidio, pero aún le falta juicio para saber cuántos años le pueden dar por el robo de armas. El 366 habla, por el contrario, precisamente el porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. Que en este caso estamos hablando ya de elementos cuyo calibre es totalmente diferente a las armas de uso normal. Estamos hablando de las armas automáticas, armas digamos de tráfico pesado, llamaría uno, de capacidad de fuego más alta. Y aquí ya la pena puede ir entre 11 y 17 o 19 años de prisión. Abogado, ¿cuál fue el motivo de Ernesto para hurtar estas armas? Normalmente cuando una persona tiene una necesidad, la segunda es que ve la facilidad, es decir, las debilidades, y la tercera racionaliza el cómo poderlo desarrollar. Se juntan esas tres y automáticamente lo hace. No solo traicionó a la institución con el robo de armas, sino que le faltó a su equipo de operación. La sacaba del batallón, la sacaba a Florencia. Y como yo ya conocía dónde vivían los personajes que administraban la plata de las personas que trabajaban por allá, que eran los paracos, entonces ya negociaba con ellos. Ernesto se ve un hombre humilde y arrepentido. Le agradece a Dios por darle la fuerza de resistir a estos muros. Aprendió la lección y pronto espera su libertad. Mi mamá fue y me visitó y lloró. Y me sentí como el peor. Sentí que había caído como cuando usted está en una buena cama y cae al fondo de donde huele a feo y donde hay un poco de cosas que me sentía ya así. Sentí que había perdido todo, sentía pena conmigo, sentía pena con mi mamá, con mis hermanos. Es más, no llamé a nadie más. Convive con 700 internos más y espera no volverse loco como muchos compañeros. Porque he mirado muchos casos aquí, gente normal, de entrar gente normal, y a los pocos días usted ve los locos hablando solos, riendo solos, hablando solos, traer la comida y empezar a manosearla allá y botarla y recogerla y volvérsela a comer. Entonces pienso que es una debilidad de las personas. O sea, es una presión muy difícil que una mente débil se doblega fácil. Y su madre lo espera pronto en casa. El año pasado es que ya voy a salir y ya voy a salir y nada, ya se hizo un año y nada de salir. Entonces eso sí, nada, porque nunca se le cumplen los deseos de él ni los deseos míos. Y ella dice que un día no me va a poder ver, pero que me falta poco, todavía, que ya me falta poco y que nos vamos a poder ver porque mi mamá me tiene muy enferma. Es muy duro, Valentina, es muy duro estar acá y no poder ayudar.